TV UNAM es un medio de comunicación que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados en este programa reflejan la opinión de quienes la emiten y no de quien la difunde. Primer movimiento. El mundo desde la universidad. Ya son las 8 de la mañana, casi con 4 minutos de este martes 31 de octubre, y estamos arrancando esta mañana con Primer Movimiento a través de Radio UNAM en el 860 de AM, en el 96.1 de FM y a través de TV UNAM, querido Miguel Ángel Quemain. Sí, Luisa, buenos días. Muy buenos días, días. Juana Inés. Muy buenos días, querida jefa de información, Juana Inés de ESA, ¿cómo estás? Muy buenos días, ya nos pueden ver a través del 120 de televisión de paga, del 20.1 en su televisión abierta y a través del Facebook Live en TV UNAM. En TV UNAM y en www.tv.unam.mx y en www.radio.unam.mx y en @movimiento y en diagonal Primer Movimiento UNAM y en el teléfono 55 36 43 39. Y si usted cree que hay otra manera de contactarnos, de una buena, recuerda, Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle, ahí nos pueden ir a visitar. ¿Ya nos pueden venir a visitar? Dice producción que sí, que ya nos pueden venir a visitar sin ningún problema. Bueno, a nosotros, o sea, es que a esta hora no hay nadie aquí en Radio UNAM, pero después, por supuesto, que pueden venir a las actividades de la Sala Julián Carrillo, que pronto se van a reanudar, sí, muy se pronto. van a reanudar hasta noviembre, nos decían, pensando que para noviembre faltaba muchísimo y es mañana. Es mañana. Pero ya pronto. Qué gusto. Venimos de una hora muy interesante, para quienes sigan Radio UNAM. Pueden descargar ya después del mediodía la primera hora de Primer Movimiento dedicada a las parteras, al sistema de salud. Estuvo bueno. Que integra las parteras. Tenemos 15,000 parteras tradicionales, 100 profesionales, 16,000, cerca de 7,000 enfermeras obstetras tituladas con licenciatura. Muy interesante esta primera visión. Hay una controversia interesante y no, sin entrar en mayor profundidad en el asunto, sin mayor polémica. En algún momento me tocó escuchar en una conversación entre académicos, entre médicos, entre psicólogos y demás integrantes del sistema de salud, esta suerte de pirámide de quién es más importante, si el doctor que estudió aquí o la partera que estudió acá, si el médico que tiene este grado o el señor que se dedica a la medicina tradicional, que también es médico pero que tiene estas otras características en su educación. Y bueno, me llama mucho la atención pensar en estos otros académicos que dicen, ¿y por qué no puede estar, por qué los saberes no pueden compartirse para todos? ¿Por qué tendría que ser más importante un doctor que una enfermera cuando no se dedican a lo mismo? ¿Por qué tenemos que ponerlos en a ver quién sabe más? Pues saben cosas distintas, ¿no? Y eso es lo que un cierto grupo de académicos, que más al rato les contaré quiénes son, me llamó mucha atención, que siguen promoviéndolo. Los saberes son para todos, los tradicionales, los científicos, los pseudocientíficos, como uno los quiera llamar, pues todos los tenemos. Es que se ha evitado mucho la mortandad. El sistema, los médicos en formación atienden a las mujeres y el sistema integral el modelo integral de partería en México ha logrado que en un 80% se mejore la atención a mujeres que tienen con conocimientos mayores que el personal que atiende en urgencias los partos. Bueno, hemos hablado numerosas veces aquí en Primer Movimiento de la violencia ginecobstétrica y de cómo se ha vivido en los distintos centros de salud. Supongo que muchas de los que estamos aquí nos ha tocado de una u otra manera ser violentados en un sistema de salud. Y no lo contamos, porque además... Es que es tanto el dolor y tanta la tensión en esos momentos tan tensos de que, no sé, yo he Pues visto en salas de urgencias hasta 10, 15 mujeres caminando para el proceso de dilatación y que, bueno, a veces son maltratadas, ¿no? Como que ya apúrele, como que ya no hay camas, a veces es muy duro, muy difícil, ¿no? Muy bien, muchachos. Y podemos seguir, Juana Inés. Yo creo que pueden seguir, pero... Nuestras experiencias en nosocomios y maternidad. No, bueno. No, de veras no. Muchísimas gracias. Es otro tipo de programa. Si quieren, al rato gestionamos con programación. Se está poniendo bueno. Pero también hubo una conversación muy interesante con Pablo Romo sobre la memoria y el conflicto y cómo se podía llegar a la solución o a la transformación, más que la solución. La transformación de ciertos conflictos a través del diálogo, del consenso, del esclarecimiento de los hechos, qué fue lo que sucedió, qué fue lo que pasó, de algún tipo de justicia retributiva
hacia las víctimas y bueno, como no hay que olvidar, pero tampoco hay que mantener vivo el rencor. Fue una conversación interesante, como dice Miguel Ángel, descarguen la primera hora quienes estén interesados, quienes no hayan estado presentes con nosotros, pues de lo que se perdieron, pero venturosamente está el podcast. Y abrimos con Guricito, que fue el 12 de junio, estuvo con nosotros Daniel Biglietti, que desgraciadamente murió ayer en una complicación quirúrgica, y bueno, uno de los grandes cantantes de la música latinoamericana, y lo tuvimos cantando aquí en esta cabina, y vamos a tener varias intervenciones de Daniel Biglietti en esta primera hora de TV UNAM. Si hay algo que entusiasma, Miguel Ángel, Juana Inés, de un fallecimiento como este, es que Daniel Biglietti sí se vuelve eterno y que hay tantas muestras de cariño en redes sociales, en medios de comunicación, tantas personas que de pronto dicen, no, a ver, ahí está mi foto con Daniel Biglietti, no la estoy subiendo para presumir que lo conocí, sino porque realmente fue una persona entrañable que se acercaba con todo el cariño a quien fuera. La entrevista que tuvimos aquí en Primer Movimiento me pareció tan cariñosa, tan llena de vida, de riqueza, de protesta, de rebeldía, de izquierda, de todas esas cosas que él promovió desde hace muchísimos años y que seguirán ahí gracias a él. Y de un hombre dispuesto a empezar siempre. Así es. Por supuesto que hay mucha tristeza, pero que esa tristeza se transforme en volver a escuchar estas melodías, en volver a sentirnos bien y por supuesto en que esta lucha pacífica no se termine. Vamos a seguir hablando de temas que están ocurriendo aquí en nuestro país, Juana Inés. Pero antes, un agradecimiento a Mauri Epaminondas, que ayer nos envió su foto desde la Carpa Astros, con el boleto que se ganó. El viernes pasado, mientras estuvo aquí de visita Elías Ochoa, regalamos, aprovechando ese pretexto maravilloso, aprovechamos para regalar un pase cortesía de nuestros amigos de Discos Corazón para ir a esta gran fiesta de Discos Corazón que fue el domingo pasado en la Carpa Astros. Gracias a Mauri Epaminondas y muchísimas gracias a Yael Reyes, que nos escucha desde Tuxtla. Creo que cuando cumplió 10 lo empezamos a felicitar y hoy que cumple 13 lo seguimos felicitando. ¡Qué gusto! Muchísimas gracias, Yael, por llamarnos, por escucharnos, por estar siempre presente. Hace tantos años, ¿no? Ve nada más. Hace muchos años. Muchas gracias y gracias a la mamá de Yael también que llamó. Tenemos una postal sonora de Discos Corazón antes de nuestra nota nacional. ¿Les parece bien si la escuchamos para que vean cómo se puso este reventón? Porque es un reventón, ¿no? Primer movimiento. Nota del día. Puerto Rico anunció la cancelación de un contrato por $300 millones con la empresa Whitefish Energy Holdings para restaurar la energía eléctrica de la isla tras el paso de los huracanes Irma y María. A ver, esto lo vamos a platicar después, en la siguiente nota, porque tenemos un breve cambio aquí en Primer Movimiento. Si les parece bien, arrancamos primero con nuestra nota nacional. Perfecto, venga. El 31 de octubre de 1517, el monje agustino Martín Lutero clavó sus 95 tesis. ¿Tampoco? A ver, ¿qué está pasando aquí en Primer Movimiento? Estamos un poco... estamos aquí, es que tuvimos un cambio breve de contenidos, pero no se preocupen, aquí nos vamos a quedar. Vámonos, si les parece bien, a nuestra nota con un breve puentecito para que veamos qué fue lo que nos pasó, porque aquí nos hicimos un poco bolas, pero recuerden que eso pasa en los programas en vivo. Vamos a escuchar ahora Canción de Amparo con Daniel Biglietti para seguirlo recordando. Se me ocurre
como empecé cantando Guricito, y es una canción que aquí hizo circular mucho Amparo, voy a cantar un tema muchísimo más reciente que se llama Canción de Amparo. Amparo, yo busco amparo por el camino de la existencia que ciencia de esperanzar. Amparo es lo que yo busco y lo que he perdido, con mi brújula por el océano sin acentuar. Amparo busco en las voces de esa garganta que canta, canta y canta sin descansar, como el silbo de un pájaro que trina íntimo, cual luciérnaga que noctambula sin acentuar. Amparo sigo buscando y pongo proa a cantos que no son loas, son sinaloas, donde hay mujeres que luchan, aves canoras, que entonan la copla dulce de Amparo Ochoa. Amparo, busco y quisiera que amaneciera el día más justo y claro, sol repartido, un sol que nos dé la mano, sol emiliano, que entibia a la gente humilde de este México sin acentuar. Amparo, yo busco amparo por el camino, en la voz de esa garganta que canta y canta, como el silbo de un pájaro que trina íntimo, bajo el abrigo de un jacaranda celeste mar. Amparo sigo buscando y pongo proa a cantos que no son loas, son sinaloas, donde hay mujeres que luchan, aves canoras, cantando que nadie olvide, cantando que nadie olvide, cantando que nadie olvide al Amparo Ochoa. Primer movimiento. Y bueno, ya aquí arreglado el asunto, nada más para comentarles que sí, lo que queremos hacer a lo largo de este programa es dedicarle el mayor tiempo posible a estos audios de Biglietti para que todos sigamos recordando a este grandísimo cantautor que estuvo aquí en Primer Movimiento, porque además todas las canciones que están escuchando, y eso no lo hemos dicho de la manera puntual y sabrosamente posible, pues solamente se pueden escuchar aquí, y son de ese día que estuvo Daniel Biglietti, el 12 de junio de este año. Parece que tuviera más tiempo, sí. y es tan poquito, y se le extraña tanto. Pero bueno, sí tenemos nota internacional, sí tenemos mesa del día, está muy sabrosa la mesa, así que quédense con nosotros. Es un tema controversial, si tienen comentarios, dudas, preguntas, quejas, recuerden que estamos en @PMovimiento y /Primer Movimiento UNAM. Nos vamos a la internacional, venga de ahí. Nota internacional. Puerto Rico anunció la cancelación de un contrato por $300 millones con la empresa Whitefish Energy Holdings para restaurar la energía eléctrica de la isla tras el paso de los huracanes Irma y María.
Ricardo Ramos, director ejecutivo de la Autoridad Eléctrica, dijo que la cancelación fue ordenada por el gobernador Ricardo Rosselló. La adjudicación del contrato se había realizado sin una licitación previa a la compañía con sede en Montana, Estados Unidos, que tiene solo 2 años de existencia. No hay nada más. Sí, el diario Wall Street Journal informó ayer que el Buró Federal de Investigaciones indaga el contrato suscrito apenas el pasado 17 de octubre. Y lo mismo autoridades de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, distintos comités del Congreso de Estados Unidos y autoridades locales han cuestionado que una empresa con una plantilla de 2 empleados haya ganado un contrato para reparar el tendido eléctrico dañado por el paso de los huracanes. Es raro, ¿verdad? Va de nuevo, ¿cuántos empleados tiene? 2. A 40 días del paso del huracán María, las autoridades reportan el funcionamiento del 30% de la energía eléctrica, del 83% de las estaciones de gasolina, así como el 89% de los supermercados. Y nótese, no nos reímos por burlones, es que es asombroso cómo estas cosas siguen pasando en nuestro país, en Puerto Rico y en el resto del mundo. ¿Cómo puede seguir ocurriendo? Pero bueno, vamos a platicar. Y sobre la información que se tiene sobre Puerto Rico, cómo se ha atendido a la población, qué se vislumbra y cómo se ha politizado el conflicto, vamos a conversar con el doctor Rodrigo Páez. Él es investigador del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe. Buenos días, doctor Páez. Buenos días, me da gusto estar con ustedes. El gusto es todo nuestro. Por favor, cuéntenos, ¿qué fue exactamente lo que pasó en Puerto Rico y por qué ha despertado tanta controversia? Bueno, lo que acaban ustedes de evocar es solamente una de las consecuencias de esta tragedia, ¿no? Es una situación muy dramática que pasó en Puerto Rico y en otros países, otras islas del Caribe insular. El gobernador de la isla, Ricardo Rosselló, califica el fenómeno natural como la mayor catástrofe de su historia moderna. Indudablemente lo que ustedes acaban de dar, los datos que acaban de dar, pues hasta hace poco era el 80% de los 3.4 millones de habitantes los que estaban sin luz, sin energía eléctrica desde el pasado 20 de septiembre. Es decir, 40 días prácticamente en situaciones con afectación de los servicios, de la provisión de alimentos, de los servicios de agua sobre todo, del combustible. Entonces, pues una verdadera tragedia que ha pasado pues a los hermanos puertorriqueños. Y bueno, esto ha tenido, además de estas consecuencias desastrosas para la gente, creo que el número de muertos va como por 10, no estoy muy seguro, no es tanto el número de muertos, sino de la gente que ha quedado en condiciones muy precarias en su vida, ¿no? Entonces, por un lado la catástrofe, por otro lado la situación que ya venía desde hace mucho. Puerto Rico es un país quebrado económicamente desde hace ya meses, años que se viene mencionando. La deuda del país es de 74,000 millones de dólares, prácticamente es una quiebra, ¿no? Para un país tan pequeño, es un estado libre asociado, es un territorio no incorporado a Estados Unidos con estatus de autogobierno, pero pues tiene una dependencia total de las ayudas y de los subsidios y de todos los, digamos, toda esta serie de elementos con que se maneja a Estados Unidos con respecto a Puerto Rico. Entonces, cuando vino esta catástrofe, el presidente Trump también declaró estado de catástrofe, ¿no? Para que precisamente pudieran fluir fondos de ayuda para refugios, establecer refugios, reparaciones financieras y otros fondos de asistencia. Pero esto se le complicó a Trump porque coincidió lo de Puerto Rico con las dos grandes tragedias también en Estados Unidos, el huracán Irma en Florida y el huracán Harvey en Texas, ¿no? Entonces cuando Trump decidió visitar Puerto Rico, después de dilatarlo más de la cuenta, ¿no? Pues en realidad hizo una visita muy poco empática, muy poco solidaria, muy poco amistosa, puesto que llegó a regañar a la alcaldesa de San Juan, a decirle que no había
enfrentado la situación debidamente, etcétera, etcétera. Ya venía de un pleito, ya venía de varios días de pleito en Twitter, como le gusta, precisamente con esta gobernadora de San Juan. Pues sí, con la alcaldesa, con la alcaldesa de San Juan. Y sí, ya venía de pleito, y por supuesto que se desahogó con frases muy, muy desafortunadas, ¿no? Como decir que la tragedia de Puerto Rico le había desbalanceado el presupuesto, digamos, para enfrentar otras emergencias catastróficas, ¿no? Refiriéndose a lo que estaba sucediendo también en estos estados del sur de la Unión Americana. Entonces, digamos que pues les llovió sobre mojado, literalmente, con la visita de Trump. Y entonces pues están todavía en esta situación. La nota que leyeron ustedes al inicio es muy significativa de la situación que está pasando en Puerto Rico, ¿no? Puesto que esta compañía de 2 empleados, según ustedes acaban de informar, esta compañía del Whitefish Energy Holdings, ¿no? El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, tuvo que cancelar el contrato porque pues se había hecho sin licitación, eran $300 millones, ¿no? Y pues supuestamente es lo que iba a restablecer casi en un plazo mucho más breve la energía en la isla, pero pues todo esto no era muy creíble. Y ya después empezaron a salir otras cosas, ¿no? De la relación de los dueños de esta empresa con la campaña de Trump, precisamente, ¿no? Eso según la nota de New York Times. Entonces, pues este es un poco el panorama, ¿no? El panorama, bueno, el gobernador de Puerto Rico ha dicho que ya para este mes que viene, pues prácticamente no tiene ingresos. Es decir, no sabe cómo va a enfrentar esta situación de emergencia, ¿no? Él cita los gastos que ocasionó el anterior huracán, el George, en 1998. Sí. Fueron como 7,000, 8,000 millones de dólares, pero pues esto seguramente que va a alcanzar una cifra mucho mayor. Entonces esta es un poco la situación. No sé, no tengo yo así datos muy concretos digamos, de los daños en infraestructura, eléctrica, hidráulica, etcétera, etcétera, pero ahí van a ir saliendo seguramente a medida que ya las labores de reconstrucción y se vayan tomando auge o se vayan emprendiendo. Esto es un poco la panorámica que yo tengo. Desgraciadamente no es alentadora. No es alentadora, ¿no? Y yo creo que tal vez, y desgraciadamente también en América Latina no estamos en un momento como para, o por lo menos no se ha manifestado como de una mayor concertación de ayuda para los hermanos de los gobiernos latinoamericanos hacia los hermanos puertorriqueños, puesto que son parte de nuestra historia y son parte de nuestra familia. Es que yo creo que ahí está el quid del asunto, doctor Rodrigo Páez, y por eso creo que resulta, además de ser una nota que es interesante desde el punto de vista meramente periodístico y noticioso, también desde el punto de vista académico, lo que devela es esta doble condición de Puerto Rico, que lo hace, que digamos son condiciones que se neutralizan una a la otra, que es el pertenecer a América Latina y a Estados Unidos. Y entonces eso como que hace que cada una de estas instancias lo suelte y diga no es mío, es tuyo, ¿no? Sí, es una cosa curiosa cuando uno ve la situación de Puerto Rico, por ejemplo, tiene 3.4 millones de habitantes, la isla, pero en Estados Unidos viven 5.3 millones de puertorriqueños, es decir, muchos más puertorriqueños viven en Estados Unidos que en Puerto Rico. Esto por un lado, en estos momentos es beneficioso, puesto que
muchas de estas personas, por supuesto que están enviando remesas y están enviando ayuda, están regresando temporalmente a la isla para ayudar a sus... El 10% además son beisbolistas, entonces tienen unos sueldazos. Sí, beisbolistas, y además hay mucha gente del espectáculo muy notable en Estados Unidos que son puertorriqueños, en la música, en el cine, etcétera, etcétera. Esta situación, usted lo describió muy bien, ¿no? Son muy norteamericanos, pero también son muy latinoamericanos, son muy latinos. Entonces, hay esta, bueno, no sé si es una aparente o real ambigüedad, pero de todas maneras, ojalá que por los dos lados o por donde sea le llegue la ayuda a pues yo lo llamo país, ¿no? Porque en realidad es un Estado libre asociado, es una figura muy específica que se acordó allá en los años 50, pero en realidad pues es un país. ¿Qué tendría que pasar, así más o menos, si tuviéramos que hacer un panorama ideal? No sé por qué disfruto tanto esta pregunta, doctor Rodrigo. Pues si pudiéramos cambiar todo lo que está ocurriendo en Puerto Rico, ¿por dónde tendríamos que empezar para que este panorama tan negro comenzara a ser luminoso? Bueno, usted me pone una pregunta que yo no tiene respuesta. No podría contestarle. ¿Qué podríamos hacer visto en una situación muy ideal? Yo creo que por el momento habría que pensar en cuestiones muy realistas, ¿no? En una ayuda muy sustancial de parte del gobierno de los Estados Unidos, que es al que primero le corresponde intervenir en esta emergencia. Yo no sé qué tanta parte del presupuesto para el año que viene, que están ahora actualmente aprobando o tratando en el Congreso norteamericano, sí, qué tanta parte le va a tocar a Puerto Rico, ¿no? Porque posiblemente la parte del león, como se suele decir, se la lleve Texas, se la lleve Florida y algún otro estado ahí del sur de Estados Unidos. Puerto Rico pues es más pequeño, tiene menos habitantes y por supuesto tiene mucha menos importancia política, sobre todo ahora que en Estados Unidos ya todo se ve con aires de campaña política, ¿no? La campaña ya es inminente. Entonces, esa sería una muy buena ayuda, muy sustancial, efectivamente para restablecer todos los servicios básicos, digamos en un primer momento, y para pensar en esa deuda que tiene Puerto Rico de 74 mil millones de dólares. Es impagable. Bueno, sí. Es impagable, es decir, es cómo programarla, dosificarla. En realidad el planteamiento tendría que ser muy diferente. Sí. Son muchas las razones que han llevado a esta situación de endeudamiento tan severo, pero bueno, y sobre todo ahora en esta situación de emergencia, mucho menos que el país va a poder pagar ni amortizar, digamos, parte de esa deuda. Entonces tendrían que empezar por ahí, ¿no? Y luego tendría que venir una organización ya interna en la misma, digamos, la situación local. Yo no sé exactamente cómo no tengo todavía datos muy concretos de cómo se están organizando la gente. Me imagino que sobre todo es atendiendo las emergencias, lo más urgente, pero pues también eso va a ser muy importante, la forma en que el gobierno local, el gobernador Rosselló y de la alcaldesa de San Juan sobre todo, van a movilizar a la población y organizarla y en fin, todo lo que se hace en estas situaciones de emergencia, ¿no? En México estamos viviendo también situaciones de emergencia por los terremotos recientes, sí, y ya vemos las dificultades tan grandes que hay como para que todo se organice lo más armónicamente posible y lo más justamente posible. Pues en Puerto Rico todavía es más complicado porque es un país con menos recursos. Por supuesto, y con esta condición siempre de ser el
como el pariente olvidado y bueno, pariente pobre. Ajá, y el pariente pobre y el que nos debe y demás. Y además, bueno, hay otra circunstancia que es no se ha podido acceder a muchos sitios, o sea, se tiene información, la información que se tiene es de San Juan y de algunas otras regiones, no se sabe mucho porque tampoco se ha podido acceder por esta falta de recursos, por esta falta de energía eléctrica. Ajá, entonces tampoco sabemos tanto. Sí, no sabemos. De hecho, yo he estado buscando más datos duros, como se suele decir, pero todavía no he encontrado así concretamente, ¿no? Ya los datos que hay son muy alarmantes, ¿no? Pero de todas maneras la situación ya a lo largo de la isla debe ser también, sobre todo en los lugares de menos acceso, los más pobres, más difícil. Sí, todo el mundo se fija en San Juan, por supuesto, pero hay otras ciudades también magnificadas. Fue un huracán sumamente fuerte, pues cruzó la isla en un solo día, pero como con vientos que llegaron a los 250 kilómetros por hora. Entonces, realmente un tremendo huracán, ¿no? Y pues por eso lo califican de la mayor catástrofe en la era moderna, ¿no? De ese país. Venga. Y bueno, es un país, ¿no? Sí. Claro, es un país. ¿Qué es eso? Es un país, no, por supuesto, no es un país independiente. Tiene una literatura, pero una plástica, tiene una música, cultura muy rica. Cine. Muy rica, y una cultura muy rica, y una literatura soberbia, y en realidad muchas expresiones de arte, muchas expresiones. Es un país bonito de visitar, es un país de gente alegre, de gente acogedora. Claro. Muy, muy latino. Sí hablan inglés, y no todos, ¿eh? Sí hablan inglés, y hay supermercados, y hay toda la cuestión, digamos, de la vinculación ahí, muy metidos en la globalización, pero es un país latino por todos los costados que se le vea. ¿Qué preguntas se nos estarán quedando pendientes para las próximas semanas, para los próximos días, doctor? Bueno, yo diría que seguir la situación seguir la situación en Puerto Rico, seguir la situación en Estados Unidos, en el Congreso de Estados Unidos, seguir la situación tal vez en algunos países de América Latina. Yo no sé, en América Latina existe una asociación de estados del Caribe, que es una asociación importante, digamos, un organismo de integración donde están no solamente los países del Caribe, sino está México, está Colombia, está Venezuela, en fin, yo no sé, yo no he visto tal vez porque hay también muchos problemas en otras islas del Caribe, sobre todo en Dominica, fue otro país devastado, la isla de San Martín, en fin, muchos otros pequeños, son islas muy pequeñas, las otras, Puerto Rico no, pero pero yo no he visto, y me ha llamado la atención que la Asociación de Estados del Caribe no, por lo menos que yo conozca, no ha tenido un pronunciamiento o ha efectuado algún movimiento importante para ayudar, para colaborar, ser solidarios en esta emergencia. Pues bueno, nos vamos a quedar con estas reflexiones. Doctor Rodrigo Páez, investigador del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, muchísimas gracias. ¿Algún comentario final, algún otro punto que debamos atender para los últimos días? No, nada más, les agradezco mucho su invitación. Siempre, yo ya he estado varias veces con ustedes, y siempre que va uno a Radio UNAM o que sale uno en TV UNAM, pues se siente uno completamente en familia. Así es que muchísimas gracias, y espero que nos comuniquemos próximamente. Gracias, doctor. Es parte de la familia de Primer Movimiento. Gracias. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Vámonos a lo que sigue. Tenemos más música y tenemos más contenido aquí en Primer Movimiento. Primer Movimiento. Nota del día.
Sí, hemos preparado varios extractos de la conversación que sostuvimos aquí con Daniel Biglietti sobre algunos temas que en ese momento también le preocupaban. Y le preocupaba también un regreso a México, en el que también Radio UNAM iba a tener una parte importante para el próximo año. Esos planes pues ya no se van a poder realizar, pero tenemos parte de su pensamiento. Vamos a dedicarle un minuto a la razón por la que por primera vez vino a México. Para quien no se acuerde, esto fue por lo que estuvo aquí con nosotros. Hace 43 años que yo llegué a México. Entonces, en aquel entonces, en 1974, yo estaba en Estados Unidos cantando en un espectáculo muy grande en solidaridad con el pueblo chileno que venía de ser lastimado por el golpe de Pinochet. Y entonces en el Avery Fisher Hall se hizo un gran concierto y allí estaba presente Beatriz Allende, una de las hijas de Salvador Allende. Y bueno, en ese momento ella me preguntó de intervenir en una conferencia de prensa en Washington para también hablar un poquito de Uruguay, donde el golpe había sido un cierto tiempo antes, en junio del 73. Y en Washington me dijo en un momento: Daniel, te queremos pedir si nos ayudás a difundir lo que pasa en Chile viniendo con nosotros a México. Era la primera ocasión que surgía para venir a México. Yo tardé creo que 20 segundos en decirle que sí. Este es un fragmento de esta bella entrevista que tuvimos con Daniel Biglietti. Ya se me había olvidado qué voz tan joven se le escuchaba. Y o sea, realmente era de una lucidez ese día que estuvo aquí. Estaba completamente consciente de no solo de dónde estaba, sino por qué estaba aquí, cómo estaba, desde dónde estaba conversando. Era alguien que tenía muy claro lo que tenía que decir, ¿no, Miguel Ángel? Sí, muy claro. Y justamente habló también de su experiencia con el ejército zapatista y el papel de la cultura mexicana en ese contexto, justamente de los 90. Pues bien, vamos a escuchar el siguiente fragmento. Qué ganas de que TV UNAM ya hubiera sido parte de la familia de Primer Movimiento, porque las caras que teníamos cuando hablaba, bueno, yo creo que nunca he visto más enamoramiento en esta cabina. Todos teníamos ojitos brillositos, estábamos verdaderamente alucinados con esta conversación. Pero sí está grabado, ¿no? Está grabado, no, todavía no estábamos en TV UNAM, si no me equivoco, pero si no me equivoco grabamos video de una de las canciones que fue el que apareció. Venga, vamos a escuchar el siguiente fragmento y regresamos. Vino un hecho muy conmocionante que fue poder conocer de cerca la experiencia de Chiapas en el encuentro intergaláctico, ver qué pasaba con toda esa visibilidad de los indígenas que surgía. Eso fue muy bueno, ahí también nació alguna canción. Y bueno, y en cada encuentro con México yo sé que esto no es un tema fácil de abordar por todos los conflictos que se viven, por todas las luchas entrecruzadas, por toda la situación social que es muy compleja, ¿no? Y que nunca se puede comparar como en una fotocopia con los problemas del sur. Pero de todas maneras yo rescato siempre el cariño, la fraternidad que siempre que vengo a México recibo, y no es una mera frase, lo vivo así. Y por supuesto, muchos de los que nos escuchan, claro que conocen a Daniel Biglietti, claro que se apasionan por este tema, muchos estarán tristes, muchos estarán muy contentos de poder todos los días revivir esta lucha en su voz. Para los que todavía no lo conocen, ¿por qué no escuchamos una breve semblanza de quién fue este Biglietti nació en 1939 y justamente estuvo con nosotros unos días antes de su cumpleaños como una especie de regalo simbólico. Él es uruguayo, es un referente de regalo para nosotros. De regalo para nosotros. Definitivamente. No estoy tan segura. Sí, él se dio a conocer por canciones como Desalambrar, en las que ponía de manifiesto la izquierda, la lucha social en América Latina. Desde niño Biglietti tuvo mucho contacto con la música clásica y popular, gracias a que sus padres eran músicos. Su madre, Lidia Indart, fue pianista, Cedar Biglietti, su padre, guitarrista. Aprendió a tocar la guitarra con Atilio Rapat y Abel Carlevaro y pronto se convirtió en un concertista. En los años 60 dirigió su camino hacia la música popular y su primer disco fue de 1963 con Impresiones para canto y guitarra y canciones folclóricas. Entre lo más recordado de Biglietti está Desalambrar, Guricito, que ya escuchamos al inicio del primer movimiento, Canción para el hombre nuevo, que canto aquí, y Yo no soy de por aquí.
Qué maravilla. ¿Cuál recuerdan? ¿Qué canciones recuerdan? ¿Qué palabras recuerdan de Daniel Biglietti, los que están haciendo comunidad con nosotros? Nos han mandado varios comentarios en redes sociales. Estamos en @PMovimiento, en diagonal Primer Movimiento UNAM. Si no me equivoco, Tania Mafalda nos mandó una foto bellísima de ella con don Daniel Biglietti. Nos pidió que pusiéramos, si no me equivoco, Gurisito. Ya la compartimos, con esa abrimos, pero hay más peticiones por aquí, hay más comentarios muy amorosos. Diogenito deja que bueno, a mí me encanta, dice, qué belleza de canción cuando escuchamos la canción para Amparo, y dice, seguro Amparo, y ahí refiriéndose por supuesto a Amparo Ochoa, donde quiera que esté, recibirá a Biglietti con un fuerte abrazo. Y bueno, ¿cuántos no van a recibir a Biglietti? Si es que hay un espacio de todos estos cantautores y todos estos hombres de otras luchas, luchas pacíficas, luchas amorosas, luchas de izquierda, pues estarán todos juntos y estarán sonriendo todos, viendo qué ocurre, o por lo menos dándonos uno que otro consejo, a ver cuál tomamos. Síganos escribiendo y díganos qué opinan. Por lo pronto vamos a escuchar esta pieza que también ya nos la pidieron, Otra voz canta, justamente de Biglietti, y esto a continuación les vamos a contar un poco más. Por detrás de mi voz, escucha, escucha, otra voz canta, viene de atrás, de lejos, viene de sepultadas bocas y canta. Dicen que no están muertos, escúchalos, escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y canta. Escucha, escucha, otra voz canta. Están en algún sitio, concertados, desconcertados, sordos, buscándose, buscándonos, bloqueados por los signos y las dudas, contemplando las verjas de las plazas, los timbres de las puertas, las viejas azoteas, ordenando sus sueños, sus olvidos, quizá convalecientes de su muerte privada. Nadie les ha explicado con certeza si ya se fueron o si no, si son pancartas o temblores, sobrevivientes o responsos. Ven pasar árboles y pájaros e ignoran a qué sombra pertenecen. Dicen que ahora viven en tu mirada, sosténlos con tus ojos, con tus palabras, sosténlos con tu vida, que no se pierdan, que no se caigan. Escucha, escucha, otra voz canta. Cuando empezaron a desaparecer, hace 3, 5, 7 ceremonias, a desaparecer como sin sangre, como sin rostro y sin motivo, vieron por la ventana de su ausencia lo que quedaba atrás, ese andamiaje de abrazos, cielo y humo. No son solo memoria, son vida abierta, continua y ancha, son camino que empieza. Cantan conmigo, conmigo cantan, dicen que no están muertos, escúchalos, escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y canta. Cantan conmigo, conmigo cantan. Cuando empezaron a desaparecer como el oasis en los espejismos, a desaparecer sin últimas palabras, tenían en sus manos los trocitos de cosas que querían. Están en algún sitio, nube o tumba, están en algún sitio, estoy seguro, allá en el sur del alma. Es posible que hayan extraviado la brújula y hoy vaguen preguntando, preguntando, ¿dónde carajo queda el buen amor?
porque vienen del odio. No son solo memoria, son vida abierta, son camino que empieza y que nos llama. Cantan conmigo, conmigo cantan. Dicen que no están muertos, escúchalos, escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y canta. Cantan conmigo, conmigo cantan. No son solo memoria, son vida abierta, son camino que empieza y que nos llama. Cantan conmigo, conmigo cantan, cantan conmigo, conmigo cantan, cantan conmigo, conmigo cantan. Y aquí seguimos. Recordando a Biglietti en primer movimiento. Recordando a Biglietti a un momento también, bueno, un momento que no se acaba de acabar de América Latina. Así es. Y yo hacía referencia a un texto de Diego Fonseca que es una recopilación de textos sobre los diferentes golpes. Hace un par de años se cumplieron aniversarios importantes de los golpes en América, los golpes militares en América Latina. Y bueno, es un texto que publicó Penguin en español, que se llama Crecer a Golpes, y donde diferentes periodistas latinoamericanos hablan de sus países. En el caso de Argentina, lo que se menciona es que el primero que utiliza el término desaparecidos es Videla. Y esto, lo que propone el texto es, pues les da a esos seres un carácter casi de irrealidad. No están muertos, no los mató el ejército, no son asesinados, no son víctimas, son desaparecidos. Y eso de alguna manera les confiere otra identidad. Creo que es interesante esa reflexión, oyendo en el contexto además de este tipo de manifestaciones artísticas como la que hicieron ahora mismo Biglietti, o la que recordamos ahora mismo de Biglietti y Benedetti. ¿Dónde podemos encontrar este texto, Juan? Se llama Crecer a Golpes, es un libro que publicó Penguin. Justo. Y que circuló hace un par de ferias de libro, pero que debe estar desde luego en su catálogo digital, pero también de manera física en las librerías. Para seguirlo buscando, justamente recordando un poco no solamente de lo que ocurre con Biglietti, sino con América Latina y con esta lucha que constantemente él y muchos otros cantautores llevan a cabo desde el arte. Habría que pensar también qué le hace, por ejemplo, una persona como Biglietti a Uruguay, pensando en o comparando a Uruguay con otras partes de América Latina, que si bien Uruguay tendrá como cualquier otro país sus altas, sus bajas, sus controversias, pues bueno, también nos da muchas lecciones de vida. Todos los días nos da lecciones de vida importantes de cómo los gobernantes sí pueden trabajar con menos, sí pueden hacer mucho más, sí pueden dejar de estar robándose el dinero de los habitantes. En fin, yo creo que sí. Un país que respeta a sus artistas y que les da un lugar tan importante a sus artistas, tiene la oportunidad de crecer de una manera diferente. Yo no sé cómo ves este asunto. Biglietti toma muy de la mano a Benedetti, pero quien está también de la mano ideológicamente es Galeano, Eduardo Galeano. Así es. Que también fue otra de las figuras muy importantes. Y uruguayo, pero bueno, latinoamericano y de la lengua española, que además una larga vida Galeano y una gran presencia en el periodismo latinoamericano. Un hombre que también era muy escuchado en España y en Europa, y que también llevó la voz de mucha gente hacia contextos de protesta y de reconocimiento de la dictadura y del autoritarismo en América Latina, incluso con las máscaras de la democracia en algunos países. A ver, ¿quiénes serían voces importantes como estas? Biglietti, Galeano, ¿qué otras voces tenemos? ¿Qué voces tenemos en México, por ejemplo, ahorita? ¿Cuáles nos quedan? Bueno, es una pregunta interesante. Jorge Reyes, por ejemplo. Pienso no lo sé. En Guillermo Briceño, la labor que está haciendo Guillermo Briceño nos escribió hace poco y es una invitación que hay que recuperar para decir todo lo que estaba haciendo del rock a la palabra, esta escuela donde se conjuntan. Hemos oído su trabajo, sobre todo en los espacios de Alberto Betancourt, que tiene un vínculo importante con Guillermo Briceño y con la escuela. Hemos hablado mucho de lo que hacen por hacer esta manifestación artística a través del rock, pero que dice cosas, que cumple un poco también esta función subversiva, esta función de encarar al poder que tiene el rock y que tienen ciertas manifestaciones musicales, que tiene por supuesto la trova latinoamericana también, que yo creo que esa parte está muy en la raíz de la trova y de la música de estos años, ¿no? De encarar al poder
y decir que las cosas deben ser distintas y decirlo con una guitarra. Sí, y entre nosotros René Villanueva, los folcloristas, es un grupo muy importante y que vinculó a, por ejemplo, toda esta música que se desarrolló tanto en Francia de Inti Illimani, que son los peruanos en Francia, con un gran impacto en nuestra lengua, circulando muy fuerte en Modesto López, este hombre de discos Pentagrama que trajo hacia México, Latinoamérica y Latinoamérica hacia el mundo, en una disquera muy modesta que ha mantenido su presencia y de la cual forma parte también Óscar Chávez, que es un monumento también, un cantante, un intérprete y un investigador de la tradición del corrido, de la música de la revolución, de la migración española. Es un nombre muy importante, Óscar Chávez. Lo cierto es que habrá que preguntarnos, tenemos a todos estos emblemas, tenemos estas escuelas, pero ¿qué pasa con las futuras voces? En estos últimos 2 años, yo no sé si los que nos escuchan sienten lo mismo, en estos últimos 3 se nos están muriendo todos nuestros héroes. O por lo menos esa es la sensación que tenemos, como de orfandad. Se nos mueren los escritores, se nos mueren los cantautores, se nos mueren los pintores. Y de pronto decimos, bueno, ¿y ahora con qué nos vamos a quedar? Y no estamos volteando a ver quiénes son las nuevas voces, no estamos haciendo un esfuerzo por escucharlas, porque de entrada las marginamos diciendo, no, pues son estos chavos, son los... No, pero... Ni siquiera los millennials, ni siquiera va por ahí, sino estamos o no escuchando las nuevas voces que van a tener que decirnos algo, o las estamos preparando, les estamos acercando estos materiales. Lo que pasa, ¿no? querida Luisa, es que si uno voltea así con el rabillo del ojo a la esperanza de vida que tenemos en México, pues... Hijo. No, pero yo creo que, bueno, en este espacio... Se nos va. A nosotros sí. No, nosotros. A lo que me refiero es, no nosotros, pues, pero la universidad de alguna manera, los espacios universitarios nos impelen a estar volteando hacia aquello que hacen, que producen los jóvenes, que producen aquellos que traen otras propuestas. Así ¿no? es. Si uno voltea a ver lo que está sucediendo en el centro universitario en el centro universitario de Tlatelolco, en el Museo del Chopo, en la Casa del Lago, o sea, realmente hay un trabajo de cada uno de los, por supuesto en el MUCA Roma, que todo lo que se está haciendo es voltear hacia lo que viene después de todos estos seres que se han consolidado en un discurso y en una serie de reivindicaciones. Bueno, vienen otras reivindicaciones y en esas estamos. ¿Quiénes van a ser ahora nuestros héroes? Bueno, vamos a escuchar un último fragmento para seguir recordando a Daniel Biglietti, para ver qué nos va a enseñar a todos, a estas generaciones que se quedan, el desafío de hacer canciones. Escuchemos. Para mí es siempre un desafío hacer una canción, pero bueno, si yo musicalicé en los años 60, principios de los 60, canciones de Federico García Lorca, y no necesariamente las de un lenguaje más directo, musicalicé sus canciones, se llamaban, las tituló canciones, aunque nunca les puso música, él era músico también, canciones del 1922, en mi tercer disco están ellas, en Canciones para el Hombre Nuevo. Si musicalicé eso, si musicalicé a Rafael Alberti, si musicalicé a César Vallejo, que hace un manejo de la palabra que es impresionante el trabajo. Benedetti me decía alguna vez, comparando Neruda, otros poetas que transforman la palabra, que dice, lo que pasa es que Vallejo es como que viola la palabra, en el mejor sentido, ¿no? Libertad. Nada. Ay, ya nos agarraron aquí discutiendo sobre no, bueno, ya estábamos hasta cantando nos agarraron. Contrabandista de Frontera de Sanampay. Sí, Sanampay, otro grupo. Pero es que justamente es eso, nos causa una profunda alegría pensar en Daniel Biglietti y queremos saber qué opinan los que nos escuchan. Recuerden que estamos en @PMovimiento, en diagonal Primer Movimiento UNAM y en el teléfono 55 36 43 39. ¿Por qué nos produce alegría? Pues sí, porque cuando pensamos en estos grandes seres y en todo lo que nos dejan, claro que nos saca una enorme sonrisa. Porque sin robarle sus frases a Benito Taibo, sino tomándolas prestadas. Ándale. Forma parte de nuestra educación sentimental también, forma parte de la educación cívica y social. Sí. De una generación importante, de quienes, pues, después de darle vueltas al mundo, llegamos a Radio UNAM. A ver, quiero compartir con los que nos escuchan algunos de los comentarios que nos han hecho en redes, que bueno, se me hacen muy bonitos. Diogenito dice, no olviden a Gabino Palomares. No, estuvo aquí. También estuvo aquí. Aquí lo abrazamos y aquí con él nos retratamos y todo, ¿no? Otro día de grandes sonrisas con Gabino Palomares. Una verdadera belleza esa entrevista. Ojalá que también pudiéramos recuperar un fragmentito. Ahorita vemos. Ultradecano.
porque qué maravilla esa conversación. También Mayra Elizondo nos dice, canción para mi América de Dr. Biglietti, me la cantó mi mamá desde que yo estaba en la cuna. Hijo, ¿qué te digo? Es que a mí también mi mamá me cantaba las de Biglietti y ayer ver a mi mamá con tristeza, pues sí. Nada más te botas de la risa, no te Miguel rías, Ángel. pero pues sí, así nos tocó. Así nos tocó. Lo que es muy interesante es que la polémica de los años 30 y 40 de que había unos poetas en la Torre de Marfil, lo que pasa es que toda esta gente, todos estos han leído a Foucault, han leído a Deleuze, han leído a Derrida, han leído a la Escuela Crítica de Frankfurt, han leído a Erich Fromm, han releído a Freud. Claro. Es muy interesante cómo se da este juego, ¿no? Todo este mundo que es muy culto, Galeano y Benedetti y Sábato y bueno, por supuesto Borges, en esta discusión entre política, arte y cultura, compromiso o pureza del arte, ¿no? Por aquí tenemos justo más comentarios, querido Miguel Ángel. Manuel de Fis dice, escuchar a Daniel Biglietti es rememorar el movimiento estudiantil y popular del 68, sí. Por supuesto, es reivindicar las luchas de los jóvenes, por eso hablamos de las futuras generaciones. Nos menciona varias canciones que para él son importantes, las vamos a compartir en un rato. Vanguardia Vieja menciona a Citarrosa, que también forma parte de esta educación sentimental, por supuesto. Y ya nos vamos. Y ya nos vamos. Con canción para mi América Latina, para Mayra Elizondo y para todos aquellos que nos escuchan, un gran abrazo y vamos a oír a Daniel Biglietti. Aquí en cabina. Un abrazo a esta emisora, a esta nueva etapa, ¿eh? Dale tu mano al indio, dale que te hará bien. Y encontrarás el camino como ayer yo lo encontré. Dale tu mano al indio, dale que te hará bien, te mojará el sudor santo de la lucha y el deber. La piel del indio te enseñará todas las sendas que habrás de andar. Mano de cobre te ha de mostrar toda la sangre que has de dejar. Dale tu mano al indio, dale que te hará bien y encontrarás el camino como ayer yo lo encontré. Es el tiempo del cobre, mestizo, grito y fusil. Si no se abren las puertas, el pueblo las ha de abrir. América está gritando y el siglo se vuelve azul. Pampas, ríos y montañas liberan su propia luz. La copla no quiere dueños, patrones no más mandar. La guitarra americana peleando aprendió a cantar. El charango boliviano peleando aprendió a cantar. El cultrún de los mapuches peleando aprendió a cantar. La marimba zapatista peleando aprendió a cantar. El berimbau brasileño peleando aprendió a cantar. El cuatro venezolano, la guitarra americana peleando aprendió a cantar. Peleando aprendió a cantar. Primer movimiento. Hacemos comunidad. Primer movimiento. Podcast y transmisión en directo en www.radio.unam.mx. Ya son las 9 de la mañana con 4 minutos de este martes 31 de octubre y les damos la bienvenida a la tercera hora de Primer Movimiento a través de TV y de Radio UNAM. Muy buenos días nuevamente, querida jefa de información, Juana Inés de ESA. Muy buenos días, ya nos están contando todas sus... se están abriendo, digamos, las puertas de la memoria con estas canciones de Biglietti. Y bueno, Miguel Ángel Aguilar nos menciona... nos dice que Inti y Limani son chilenos, que los peruanos eran los incas. Sí, es cierto. Y los mexicanos son el grupo Peñamóvil, Icnocuicatl, Cadexaguete, Canto Libre, Tupac Amaru, entre muchos otros, por supuesto. Y como solistas menciona a Tegua, por supuesto, a Amparo Ochoa, pues sí, a Gabino Palomares, a Negro Ojeda, que también lo había mencionado Manuel de Fis, el grandísimo Negro Ojeda. El grupo Papuras, Maciosare, Los Chargoy, Peñas, Tacuinamine,
Cefol, en fin. Pues, Guadalupe Trigo, Buenos días, aunque no era tan de protesta, pero también Guadalupe Trigo. Pero este género de las voces de protesta, sí. ¿Cuántas las necesitamos ahora? ¿O qué nos están diciendo las otras voces de protesta? Justo lo platicábamos con Daniel Biglietti. ¿Qué le pasó a estas voces? ¿Qué fue de ellas? Y él decía, bueno, es que hay muchas que siguen. Lo que pasa es que las protestas ya son distintas. ¿Y qué es lo que estamos escuchando? Cuando salimos a la calle a marchar, si es que salimos a la calle a marchar, cuando vamos por la vida, ya no estamos haciendo este tipo de canciones. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos articulando nuestro descontento? ¿Cómo estamos encauzando la indignación? Todas estas preguntas trataremos de seguirlas respondiendo y de plantear nuevas aquí en Primer Movimiento. Gracias a todos los que están haciendo comunidad con nosotros, gracias a todos los que nos escriben. Tenemos una sorpresa de Miguel Ángel Quemain a continuación en Poesía Necesaria. Primer Movimiento. Es hora de Poesía Necesaria. Bueno, Luis, esta es una revisitación a Javier Villaurrutia. Eso mero. Y no puedo dejar de pensar muchos días del año en nostalgia de la muerte, y bueno, sobre todo en estos días de muertos, y en esta capacidad de retratar lo nocturnal que tiene que ver con esa cuestión a veces melancólica en la que recordamos a los que se han ido. Dice Nocturno, con el que abre el libro: todo lo que la noche dibuja con su mano de sombra, el placer que revela, el vicio que desnuda, todo lo que la sombra hace oír con el duro golpe de su silencio, las voces imprevistas que a intervalos enciende el grito de la sangre, el rumor de unos pasos perdidos, todo lo que el silencio hace huir de las cosas, el vaho del deseo, el sudor de la tierra, la fragancia sin nombre de la piel, todo lo que el deseo unta en mis labios, la dulzura soñada de un contacto, el sabido sabor de la saliva, y todo lo que el sueño hace palpable, la boca de una herida, la forma de una entraña, la fiebre de una mano que se atreve. Todo circula en cada rama del árbol en mis venas, acaricia mis muslos, inunda mis oídos, vive en mis ojos muertos, muere en mis labios duros. Primer Movimiento. Hacemos comunidad. La mesa del día. El 31 de octubre de 1517, el monje agustino Martín Lutero clavó sus 95 tesis en una iglesia de la ciudad alemana de Wittenberg. La obra, conocida como Cuestionamiento al poder y eficacia de las indulgencias, dio inicio a la Reforma Protestante, que no solo provocó un cisma en la Iglesia cristiana, sino que cambió el mundo por sus efectos en la política, la cultura, la sociología y la economía. Las ideas de Lutero cuestionaban la venta de indulgencias, es decir, el perdón de los pecados a cambio de dinero que utilizaba la Iglesia para costear sus lujos y los gastos de guerra. Para Lutero, la fe estaba por encima de las buenas obras. Sus tesis se expandieron por toda Europa gracias a la invención de la imprenta, que también contribuyó a que la Biblia, que el mismo Lutero tradujo del latín al alemán, pudiera llegar a los fieles, promoviendo el sacerdocio universal de todos los bautizados. En Alemania, las celebraciones de los 500 años de la Reforma Protestante comenzaron hace 10 años, cuando fue declarada la década de Lutero. Aquí en México, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM realizará este martes el conversatorio La influencia del movimiento protestante en el derecho occidental a 500 años de su inicio. Ya hablaremos de lo que implicó la Reforma Protestante, mucho más allá de la religión. Y justamente a las 12 a 2 de la tarde inicia esta conferencia, esta ponencia en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Y para conversar sobre la Reforma Protestante, sus particularidades, repercusiones y relecturas, 500 años después, está con nosotros el maestro Rogelio Laguna. Buenos días, Rogelio. Él es profesor de la Facultad de Filosofía y Letras y del Colegio de Filosofía. A ver, ¿por qué hablar de la Reforma Protestante 500 años después, Rogelio? Bueno, pues es un año interesante estos 500 años, porque tal vez en esta ocasión hay una distancia histórica que nos permite comprender de manera más profunda qué fue lo que pasó, ¿no? Siempre durante muchos años tendríamos estas historias, diríamos, agiográficas, ¿no? Una vida de santo de Lutero, o al contrario, ¿no? Lutero es este hombre demonizado que aparecía, por ejemplo, en los cuadros del barroco, quemándose,
¿no? Si vemos en las iglesias barrocas, Lutero aparece en los cuadros de repente quemándose, ¿no? Y a los propios independentistas los acusaron de luteranos, ¿no? O sea, Lutero era el enemigo, el malo de la política, de la fe, de todos, ¿no? O por el otro lado era el bueno, que se había dado cuenta de todos los otros malos y era el que había que seguir. Y a 500 años me parece que se está logrando hacer un balance mucho más amplio de qué pasó en esta reforma. Por primera vez, católicos y protestantes están conmemorando juntos esta reforma. A ver, justo antes de que entremos al qué fue lo que pasó, nos escribieron hace un rato y decía, tengan cuidado con buscar la verdad en la historia. Pero conforme pasan más años y más años, no se trata de buscar la verdad, sino justamente de hacer un balance y de sí poner todas estas versiones a discutir entre ellas. ¿Qué ha sido lo que se ha encontrado hasta ahora en este balance, querido Rogelio? Pues yo creo que en lo que estamos ahora más bien es entender la modernidad. Es decir, para muchos, y es algo que no se había dicho, la reforma no es solamente un proceso religioso y de criticar las indulgencias o que se denunciaran los excesos, sino de entender cómo el hombre moderno, el hombre, la mujer, el ser humano moderno, se conformó, ¿no? Sí, escuchaba hoy en la mañana un reportaje donde había un profesor alemán que decía esta idea ordenada, metódica, sistemática del pensamiento alemán, en buena medida se le debe a Lutero. O sea, de alguna manera Lutero conforma aquello que entendemos como el pensamiento y la sistematicidad del sistema de pensamiento alemán, ahora que bueno, al cual la filosofía le debe muchísimo. Por supuesto, concepciones históricas, concepciones sociológicas, o sea, realmente hay una constitución de un sistema de pensamiento. Claro, en realidad no solo es Lutero, sino una larga tradición en la que Lutero mismo se está, digamos, subiendo, ¿no? Montando, y que es el humanismo, la recuperación de los textos antiguos en Italia, el estudio de las lenguas antiguas, el latín, el griego, el hebreo, que va generando un espíritu distinto, ¿no? La gente empieza a aprender a leer y empiezan a revisar las traducciones de la antigüedad y se dan cuenta, por ejemplo, Erasmo, bueno, pues que la Biblia le faltan o le sobran pedazos y se ponen a revisarlo. Hay una relación más directa de las personas con los textos, de las personas con las ideas y después, claro, de las personas con Dios, ¿no? Que se supondría que eso era lo único, pero en realidad la cantidad de ramas que tiene la Reforma Protestante, hablas de modernidad y hablas de humanismo, ¿cómo se vinculan? Claro, ¿qué es el humanismo? Bueno, la revisión de los textos antiguos. ¿Desde dónde? Desde el individuo, desde el sujeto que ya aprendió a leer, que ya puede buscar la claridad del mensaje, y si bien primero lo buscaron en Platón y en otros autores, poco faltó para que lo empezaran a buscar en la Biblia. Y se genera un espíritu escéptico, diríamos, que va a recorrer Europa. La modernidad llegó, ¿no? A lo mejor no es la modernidad como ahora la entendemos, pero esta idea de que nosotros nos podemos relacionar directamente con nuestras ideas, que las podemos expresar, que las podemos defender, está ya en el espíritu de la Reforma, no solo en Lutero, sino en muchos otros, y después, claro, también en la respuesta católica, que es la Contrarreforma. Que al rato vamos ahí, porque decía a Octavio Paz que España se negó a la modernidad. Pero ¿qué pasaba antes? O sea, ¿qué es lo que vuelve a Lutero un revolucionario de tal tamaño? ¿Qué lo hace arder en los infiernos? Sí, es muy interesante, porque en realidad Lutero no es el primero que pidió la reforma. A ver, justo, ¿quiénes eran los otros? Porque había muchos más. Bueno, durante toda la Edad Media, todo el mundo pedía la reforma, hasta el Papa. Por ejemplo, el Papa Gregorio Magno quiso reformar, ¿no? Los monjes eran estos monjes que iban en los caminos, en las tabernas, que llevaban una vida, digamos, no muy de monacato, sino al contrario, de excesos, por decirlo así. Todo el mundo quería ya poner en cintura a la iglesia. Pero claro, Lutero está en un ambiente muy particular en ese momento en Alemania. Era un hombre además con una interioridad muy fuerte, capaz de defender sus ideas hasta el último minuto. A lo mejor eso es lo que lo hace también distinto en gran sentido. Y peligroso. Peligroso, porque claro que el papado en esos momentos está la elección del emperador, acaba de suceder en Alemania, Carlos V se vuelve emperador de Alemania. Hay una tensión entre príncipes, emperador, iglesia, y todo el mundo está, digamos, como en este juego político. Está en ascenso la burguesía, ¿no? Mercaderes, banqueros que también tienen su propia agenda, y entonces cuando llega Lutero, todo el mundo también se monta en esta reforma. Sí.
Por eso muchos dicen, Lutero empezó la Reforma, pero en realidad el proyecto luterano como tal vez no es el que triunfó, sino otros proyectos distintos. Y ¿de quién eran las ideas? Porque eso es muy interesante. Más allá de, no necesariamente de quién eran las ideas, sino quién tenía acceso a las ideas, al conocimiento, porque se estaban moviendo a nivel de ciencia, de astronomía, de biología, de observación del mundo y de planteamiento de aquello que no se podía ver. Había muchas cosas en juego en ese momento. ¿Quién tenía acceso? Pues en realidad muy poca gente. Justamente la Reforma se encuentra en esta frontera entre otra imagen del mundo y la imagen moderna. En la anterior imagen del mundo, ¿qué es lo que tenemos? Un mundo clausurado, donde no hay movilidad social. Si tú naces campesino, te vas a quedar campesino. Si tú naces artesano, te vas a quedar artesano. Estás en la nobleza, vas a quedarte en la nobleza para siempre. Esto se va a modificar justamente en esta época a partir de la nueva clase social ascendente, que es justamente la burguesía. ¿No? Son personas que a partir del comercio, a partir de su propio dinero, van abriéndose paso en la sociedad, van conquistando espacios que solo estaban reservados para algunos, ¿no? Y empieza a modificarse esta idea de que el mundo está clausurado y de que solamente algunos van a poder de que lo avanzar. decidió Dios. Claro. ¿No? De que Dios decidió que a ti ahí te toca. Claro, y con el nuevo esfuerzo, que también la libertad u otras cuestiones que Dios nos ha dado, puedo conquistar. A ver, perdón, nada más por curiosidad, ¿qué decide ahora Dios? Digo, pensando que hace 500 años decidía estas cosas, ¿cuáles decide ahora? Nada más para saber. Pues... ¿O cuáles pensamos que son las que está decidiendo? te forme. Claro. Es que está interesante el tema. ¿Qué decide Dios 500 años después? Yo creo que lo que se modifica más bueno, sí hay una modificación de cómo Dios, de cómo se concibe a Dios, pero sobre todo de cómo se concibe a la persona en el mundo. Okay. Entonces, el mundo que surge de la Reforma ya no puede ignorar que tenemos una fuerte interioridad y que queremos cosas y que a lo mejor, en ese sentido, no necesitamos intermediarios para leer, no necesitamos intermediarios para acercarnos a Dios o para estar con nosotros mismos. Y ese es un poco el espíritu que la Reforma va a recuperar, el papel del sujeto para construir la historia. Tenemos aquí algunos mensajes en redes sociales que se ponen buenos. Por supuesto que no falta Radio Escucha chismoso que quiere saber de cada uno de los personajes en esta Reforma. Por aquí ya nos escribieron para decir que qué tenía que ver Ana Bolena, si es que tenía algo que ver en el asunto. Están hablando de ciertos seres que si nos puedes contar ahora sí que la parte del chisme. Es que también tiene su parte de chisme. Es que es un momento de la historia que se ha puesto de moda en novelas, digamos de amplia circulación, que se han hecho miniseries, los que Tudor, se han no hecho, sé qué. los Tudor, la última Bolena, las novelas todas estas de Philippa Gregory, estas miniseries. Hay una miniserie. El chisme es sabroso, el chisme de la Reforma es sabroso. Sí, pues por todo lo que implicó y por todo lo que implicaba de intriga también, ¿no? Bueno, Ana Bolena, estos personajes, Enrique VIII, tienen que ver con los procesos de cómo la Reforma se fue extendiendo, ¿no? Y por eso no podemos hablar a lo mejor de la Reforma, sino de las reformas protestantes. A lo mejor la que ha sido más sonada es la luterana, pero en Inglaterra tienen su propio proceso de reforma. Claro, el chisme es que Enrique VIII se quería divorciar y que entonces el papado no lo dejaba y que, bueno, es mucho más, evidentemente que estos, claro, son datos anecdóticos que nos pueden ayudar para comprender el proceso porque claro que tiene una parte humana, pero también está en juego las ideas. Sí, que Enrique VIII estaba formado por Tomás Moro, ¿no? Por supuesto. Tampoco era ningún tarado, pues. Claro, y al que le va a cortar la cabeza después, ¿no? También hay una película, La cabeza, bueno, hay una obra de teatro originalmente, La cabeza de un traidor, y luego se hizo una película que se llamó A Man for All Seasons con John ¿Quién era? A ver, ahorita la buscamos, justamente. Sí, pero bueno, y también las películas sobre la reina Isabel de Inglaterra, que también juega con esta cuestión de la reforma, ¿no? Y la cuestión de la autonomía de la persona frente a lo que ellos pensaban, o a lo mejor también es nuestra lectura un poco desde ahora, de un tutelaje que existía a lo mejor en la religión católica en ese momento, y que frente a ese tutelaje se intentaba establecer la individualidad humana,
de una manera mucho más contundente. Ahora, es mucho más complejo que eso, porque también los protestantes tenían sus mecanismos de control. Todas las historias de las brujas de Salem y estas cuestiones tienen que ver con protestantes que quemaron mujeres y las condenaron, y hombres, por practicar brujería o por alejarse de lo ortodoxo. Entonces, justo la Reforma no es esta historia entre buenos y malos, sino es la transformación de la religiosidad y evidentemente de la subjetividad a una modernidad. Y ahí tanto el catolicismo como las rutas protestantes van a ser modernas. A ver, no es porque sea 31 de octubre y yo no quiera entrar al tema de las brujas, pero justamente es muy interesante cómo la Iglesia o cómo los diferentes personajes de esta historia ven 500 años después lo que pasó, o tantos años después, lo que pasó en ese momento en particular, con estos mecanismos de quema de seres mal portados, vamos a decirles brujas, vamos a decirles herejes. Todos estos mecanismos muy salvajes para marginar al que tenemos enfrente, o para decir, miren cómo todos creemos en lo mismo. ¿Qué pasó con eso 500 años después? Claro, es muy interesante esto. A partir del libro de Max Weber, La ética protestante y el espíritu del capital, se tenía un poco esta idea de que unos estaban del lado del progreso y otros estaban del lado de lo conservador, ¿no? Es más, Max Weber diría, ahí se formó el norte y el sur, ¿no? Así este norte y sur que ahora tenemos, se formó ahí en la Reforma Protestante. Bueno, es una idea interesante para estudiarlo. Sin embargo, lo que hemos estado revisando en este tiempo que nos acercamos a la Reforma, es que en realidad son esos espacios de neutralidad alrededor de la Reforma y la Contrarreforma, donde se van a generar estos espacios de libertad, de progreso en el sentido que a veces lo entendemos, de expresión de las ideas. Por ejemplo, Holanda, ¿no? Holanda no se decide, los Países Bajos en ese momento no se deciden ni por ser católicos ni por ser protestantes, sino que establecen un espacio de neutralidad. Claro. Y ahí se va construyendo entonces la nueva estos nuevos espacios modernos que tanto nos gustan, de tolerancia, de comunicación, la ética de Spinoza. La ética. En Holanda. Descartes mismo se tiene que ir a Holanda a escribir este gran manifiesto de la modernidad, que es el discurso del método y las meditaciones metafísicas, que está brevando evidentemente de estas cuestiones. Sí, es curioso que cuando hablas de buenos y malos, si lo ves desde el punto de vista de América Latina, desde el centro de la Contrarreforma, de alguna manera, que es América, los buenos somos los católicos, ¿no? Los que nos quedamos de este lado y fuimos a defender la verdadera fe en contra de los malditos protestantes, ¿no? Y Flandes, los que fuimos a defender Flandes, y los que peleamos contra la pérfida Albión, se construyó más allá, la religión fue un pretexto para una guerra política que se sigue dando, ¿no? Se sigue dando, vas a ir a Chiapas para ver estas guerras religiosas todavía, a San Juan Chamula, a diferentes lugares donde sigue habiendo pleitos entre católicos y protestantes. El poder y la gloria de Graham Greene. El poder y la gloria de Graham Greene también. Sí, claro, lo que yo creo, en nuestro país es un proceso muy interesante. La reforma está asociada a la reforma juarista, ¿no? Justamente en un proyecto de abrir otras voces, que no fuera la única voz, la Iglesia Católica se dejó estos espacios para que otras visiones del cristianismo ingresaran. Algunas de estas fueron muy exitosas, en la fecha, ¿no? Tenemos vertientes, a lo mejor ya que tienen otras características, pero que provienen un poco de estos movimientos y que, por ejemplo, sirvieron para alfabetizar, ¿no? Fueron grandes alfabetizadores porque requerían que las personas pudieran acercarse a los textos. Es más, vas todavía por la calle que te regalan libros, te regalan folletos, hay una relación con la lectura interesante, que a lo mejor en el catolicismo no fue tan fuerte, ¿no? En el catolicismo es más una cuestión gremial, se escucha la lectura dentro de las iglesias, pero no se ha fomentado de la misma manera la relación directa en este sentido que el protestantismo tiene. Y algo interesante que también me contaban, por ejemplo en Puebla, es que el protestantismo ha tenido éxito porque les ayuda a las señoras a que sus esposos deje de tomar, efectivamente, ¿no? Y a veces... ¿Qué tema? Es que fuerte. Sí, claro, porque la religión no es solo la religión, eso es lo que hay que entender, sino tiene que ver con cómo nos entendemos, cómo nos relacionamos entre nosotros con la naturaleza, cómo
establecemos nuestros valores, y creo que eso es muy importante, que la Reforma a 500 años nos los venga a recordar. Justamente. A ver, ¿cómo lo viven los que estudian estos temas? Porque tú das la clase, ahora sí que usted da la clase, y ¿qué tal con los alumnos? Siendo tan joven además, Rogelio. Muchas gracias. No es cumplido. ¡Ay, hombre! Literal, yo no pedí nacer. No es cumplir, es tu naturaleza. Es la naturaleza y nos da muchísimo gusto saber esto. Pues yo creo que la gente se sorprende muchísimo. Creo que justo la Reforma no es uno de los temas que hayamos estudiado en México con tanta fuerza. Es claro que nuestro país tiene una serie de tradiciones en los que a lo mejor la Reforma puede sonar un poco contestataria, puede sonar un poco, pues sí, complicada de compaginar con otras series de creencias. Habrá que entender que a nosotros la palabra reforma no nos gusta de ninguna manera, porque nos han ido metiendo una serie de reformas que no entendemos. Entonces, reestudiar o reinterpretar todo esto es difícil. Claro, que es un acercamiento distinto, por ejemplo, en Alemania, donde a Lutero le llaman padre de la patria. Desde los primeros momentos, Lutero ya fue llamado, a su pesar, padre de la patria, ¿no? Como este símbolo de la unificación necesaria, y después en la reunificación, que monedas con la cara de Martín Lutero, que es otra historia distinta de nosotros. Para nosotros el luterano siempre fue el externo, siempre fue el país de arriba que está como vigilante a ver qué nos puede sacar. O sea, esa es un poco la historia del protestantismo. Sí. Y bueno, Alemania desde el Salmo 46, el Castillo Fuerte, yo se lo oía cantar a Monsiváis, no sabes, ¿eh? El Castillo Fuerte de Martín Lutero. Es una canción que hizo en 1529 a propósito del Salmo 46, y que Heine la consideraba como la bandera de la nacionalidad alemana. Está en Strauss, en Mendelssohn. Bach tiene una propuesta sobre el Castillo Fuerte. Está en toda Alemania, ¿no? Ese es un tema bien padre, el tema del arte, que a lo mejor no hemos tocado, pero el arte también es el gran receptor de la Reforma protestante, ¿no? Lutero está, digamos, siendo contemporáneo de Leonardo, de Miguel Ángel, de Paracelso, de muchos otros autores, artistas, que también de alguna manera están ya ejerciendo esta subjetividad moderna. No son protestantes, pero ya están ejerciendo esta individualidad. Y después en la Reforma protestante, pues ya tenemos un arte muy particular, tienen una muy buena relación, por ejemplo, con la música gospel, que actualmente en las iglesias de Estados Unidos son, este fenómeno que es la música gospel, tiene su origen en esta relación de los protestantes con la música. A ver, lo que estás diciendo entonces, quiero yo entender, es que a partir de la Reforma tenemos el blues y el rock porque estaba el gospel. Intocable. Bueno, no, pero sí, es decir, está tocando toda la cultura. No, bueno, sobre todo es que hay esta idea de se puede uno apropiar, esto es muy importante que quede claro, y has sido tú muy enfático desde el principio, Rogelio Laguna, que es, a ver, no se le ocurrió, no despertó un día Lutero y dijo, sale que todos leíamos la Biblia, ¿no? Sino que es el espíritu de los tiempos, digamos, se van cocinando cosas en el contexto, nada viene de la nada, ¿no? Entonces ya había una idea de por qué solo tú, por qué no me puedo mover, por qué no puedo hacer algo más con lo que tengo, por qué no puedo pensar en otro destino. Y entonces de ahí salen manifestaciones musicales que se salen de la norma, manifestaciones artísticas, un montón de cosas, ¿no? Sí, claro, y también, por ejemplo, la modificación de la arquitectura. Los protestantes, sobre todo algunos calvinistas, son iconoclastas. Entonces vas tú a sus iglesias y no van a tener como en las maravillosas iglesias barrocas que tenemos en México, no vas a tener todo este adorno, todo lleno de santos, pinturas, retablos, etcétera, sino que vas a ver vitrales geométricos, vitrales que hablan de la naturaleza, etcétera, pero que también implica una modificación de los vitrales y de toda la arquitectura de estas iglesias, ¿no? ¿Tenemos ejemplos de iglesias que podamos visitar aquí en la Ciudad de México para los que nos escuchan? Aquí en México... Sobre patriotismo hay una iglesia luterana. Claro, uno puede visitar estas iglesias, un poco puede también uno ubicar qué es lo que pasa ahí, pero ver muy bien claramente cómo es diferente su arquitectura y cómo no es la misma experiencia del espacio que tiene el mundo protestante como lo tiene el mundo barroco. Y que esto, vuelvo a repetir, no se trata únicamente de un asunto, bueno, parte de cuestiones religiosas, pero que tiene implicaciones
hacia todos lados. Y que también el barroco es una especie de caravana de respuesta como en 3 bandas, digamos. También es esa forma de decir, ¿cómo? ¿No quieres imágenes? ¿No quieres ornato? ¿Cómo no? Vas a ver, ¿no? Y se te vienen encima los retablos. Bueno, todo el teatro del barroco no existiría, de la Contrarreforma, Calderón de la Barca, no existiría sin la Contrarreforma, ¿no? Que ese es, digamos, el otro aspecto, la otra cara de la moneda, ¿no? A lo mejor hemos también valorado, o nos toca valorar, porque son 500 años, entonces hay que hablar de la Reforma, la subjetividad protestante. Pero habría que entender que también hay una subjetividad moderna en el catolicismo, que en gran medida está dialogando con el protestantismo, pero que tiene otras rutas, que también son muy interesantes de hacer, porque además son la manera en que el mundo latinoamericano se ha construido, el barroco, ¿no? La comunidad, las fiestas, mostrar visualmente lo que creemos o lo que la gente cree, aprovechar todos los recursos a nuestra disposición para establecer nuestra identidad, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que hicieron? Pues estas grandes composiciones musicales. Ir a la misa en el barroco era un concierto cada ocasión, ¿no? Claro. Y los grandes retablos y las grandes construcciones. Eso creo que también ahí hay una parte que hay que revisar, que es la construcción de lo comunitario frente a esta subjetividad fuerte, que sería la reacción contrarreformista. Pero que hay otras organizaciones comunitarias también, o sea, también se empiezan a dar otro tipo de organizaciones más pequeñas, ¿no? Esta idea de que el rey es todopoderoso, o de que el señor feudal es todopoderoso, o de que el párroco del pueblo es todopoderoso, se empieza a contrarrestar con una serie de organizaciones más nucleares, más pequeñas, ¿no? Claro, y sobre todo los cambios políticos, que esos no se pudieron detener. ¿No? O sea, vino en cascada. Aún las monarquías, ¿no? Confesionales, ya en nuestra época, tienen que abrir espacio, en Occidente evidentemente estamos hablando, a la pluralidad de los cultos, ¿no? El propio Vaticano, el Papa va a viajar a Suecia a conmemorar los 500 años de la Reforma Protestante en diálogo con la comunidad protestante. Esto nos está hablando de una revisión histórica preciosa. La pluralidad de los cultos. ¿Cuántos cultos? ¿De cuántos son válidos o cuántos no? No, bueno, pues 500 años después. Esa es la pregunta que ya se hicieron desde ese momento. Ajá. Y por eso en Inglaterra, que sabemos que esto provocó guerras y sangre y todo lo que aconteció, que generó las famosas cartas sobre la tolerancia, la idea de la defensa de la individualidad frente a un todo que quiere consumir y dictar lo que haga el individuo, la subjetividad como principio de identidad de la persona, ¿no? Y falta hablar de otra gran arma de la Reforma, que fue la imprenta. Claro, por supuesto. La Reforma sin la imprenta pues se hubiera quedado muy atrás, ¿no? La imprenta es este gran dispositivo tecnológico que para empezar ya permitía que cada quien pudiera, bueno, no cada quien a lo mejor porque era muy complicado, pero que sí las comunidades pudieran acceder a los libros. Y conforme fue aumentando además esta tecnología, pues la imprenta llegó a todos lados. Llegaron los libros de Lutero, inmediatamente se publicaron folletos y folletos y folletos, cuestión que no hubiera sido posible. Yo en el verano visité el Museo Internacional de la Reforma en Ginebra, Suiza, y justamente para ¡ay, míralo! ¿Cuál era la manera de conmemorar la Reforma? Estaban imprimiendo una Biblia, página por página. Y se supone que la debieron acabar, no me he investigado, pero debieron acabar esa Biblia el día de hoy. Es decir, para mostrar esta conexión tan fuerte entre la imprenta y la Reforma Protestante. Pues sí, porque si uno piensa en estas imágenes como del Nombre de la Rosa, ¿no? Donde están los monjes copistas. No, Luisa, no voy a imitar a Guillermo de Baskerville, no es ese día. Pero digamos, si uno piensa en estas imágenes donde cada libro era, por un lado, una obra de un trabajo enorme, ¿no? Que implicaba el esfuerzo de muchísimos monjes y de muchísima gente y tal, que era un objeto de lujo y que era un objeto que solo se le daba a los poderosos. O sea, la redistribución del poder a partir de la imprenta, ¿no? Y de la alfabetización, que es por supuesto una cosa que va
necesariamente unida. Es enorme, ¿no? El hecho, alguien lo decía justamente en este reportaje que vi en la mañana, si un hombre medieval hubiera visto a una mujer leyendo la Biblia, se le hubiera venido abajo todo su paradigma, ¿no? Que fue lo que sucedió. Todo eso no estaba contemplado. Claro, y el papel de la mujer es interesante, es otra cuestión. La Reforma Protestante, al menos la luterana, rápidamente incorporó a las mujeres también en este papel de la lectura, ¿no? Las mujeres que empiezan a participar de manera más activa en la religión, y también en la actualidad son las iglesias protestantes las que han incorporado ministros de culto que son mujeres. Entonces esto también es otra de las consecuencias un poco, o más que de las consecuencias de esta revisión, de este balance que tendríamos que hacer y preguntarnos qué es lo que podemos aprender de la Reforma Protestante. Y pensando, hablábamos, alguien deslizaba en algún momento el proceso de independencia, ¿cómo llegan las reformas, cómo inciden en la política mexicana de esa época? Bueno, uno se preguntaría primero, ¿por qué no hubo reforma en España? ¿O por qué la reforma no pegó tan fuerte ni en España ni en todos los demás países latinoamericanos? Sí hubo una difusión de los libros de la reforma, muy rápido. Es más, a veces sin querer, ¿no? Como para criticar a Lutero, lo leo y escribo en su contra, pero ya di a conocer las ideas de Lutero. Pero lo que sucede es que ya había habido una reforma de la Iglesia en España. Los reyes católicos, con el cardenal Cisneros, hacen todo este esfuerzo por reorganizar la Iglesia. Los misioneros que llegan a México vienen ya de esta reforma española de su propia Iglesia, y por lo tanto a la gente ya no le sonaba decir vamos a reformarnos. Pero ¿para qué nos vamos a reformar si nuestra Iglesia ya fue llamada al claustro, ya fue normada, ya fue puesta en cintura? Entonces al mundo hispanoamericano para nada le sonaba, digamos, más allá que una cuestión política, la cuestión de la reforma. Y con el paso del tiempo, claro que se van a empezar a conocer la reforma y se va a temer, sobre todo ante el peligro de Inglaterra. Inglaterra empieza a ser la gran competidora de España, la gran competidora de España, y entonces, claro, se asocia el protestantismo con los enemigos del Imperio Español. Y por eso les decía yo al inicio de la conversación, a Hidalgo y a todos los insurgentes independentistas mexicanos los van a acusar de luteranos. Sí. ¿Y cómo está eso también en el teatro y en la literatura? O sea, pensando en la española inglesa de Cervantes, por ejemplo, pensando en mucho del teatro de los siglos de oro, pues los malos son protestantes. Claro. Vienen de tierras lejanas y son malísimos. Bueno, hay otro guiño en Shakespeare, en Hamlet, que dice que estudió en Wittenberg, por ejemplo, ¿no? Entonces hay un guiño ahí de decir, por acá viene la cosa, viene por ahí de alguna manera. Bueno, hay muchas obras que hicieron, sobre todo los jesuitas, que entendamos que es esta orden construida para responder. De todos lados. Sí, para construir a la reforma. Claro, después ya son peligrosos, los disolvieron inclusive, que hacían un montón de obras, se han rescatado. Apenas, bueno, en el mes de septiembre tuvimos en la Facultad de Filosofía y Letras un encuentro sobre los 500 años de la Reforma. Se hará un dossier en la revista del Colegio de Filosofía de la Facultad, para los que estén interesados, donde justamente se hacían obras de teatro donde Lutero era el tonto, donde Lutero era el que estaba en conversaciones con el diablo, ¿no? Y sobre todo se subrayaban algunos rasgos de carácter del monje agustino, como que le gustaba mucho tomar cerveza o que le gustaban mucho las mujeres. Que si es vino, está bien. En algunas marcas de cerveza alemana, en algunas marcas de cerveza alemana está Lutero. Sí, Lutero, claro, porque era además había conventos, monasterios de cerveza y de vino, ¿no? Y Lutero era de los de cerveza y sí parece que le gustaba mucho tomar, ¿no? Sí. Entonces se subrayaban esos rasgos de carácter en todas estas obras. Nos mandaron una noticia, bueno, una parte de estas notas que uno se va encontrando. Me permito citar un brevísimo fragmento que seguramente ya lo escucharon y vamos a volverlo a escuchar. Dice así: el Vaticano y los luteranos han pedido perdón por las formas en las que los cristianos se han ofendido los unos a los otros. Ya lo estábamos discutiendo. Desde que el monje agustino Martín Lutero iniciara la Reforma Protestante hace 500 años. Así lo indican en una declaración
Acción Conjunta de la Federación Luterana Mundial y el Consejo Pontificio para la Promoción de la Unidad de los Cristianos con motivo de la conclusión este martes 31 de octubre de 2017 del año de conmemoración común de la Reforma Protestante. Y bueno, a ver si compartimos la noticia en redes, porque van diciendo, bueno, es que no eran tan malos estos, no eran tan malos los otros. Hemos aprendido todos juntos. Ya sé que me apasiono y hasta del micrófono me empiezo a escapar. Pero ¿qué significa un perdón mutuo 500 años después? ¿Qué se vale perdonar y qué no? Porque muchas cosas... ¿Qué hicieron? ¿Qué se hizo con el pretexto de la reforma? Híjoles, pues unos a otros arrasaron pueblos enteros, quemaron libros, quemaron personas, o sea, sí fue un proceso muy complicado. En México, por ejemplo, las iglesias protestantes que llegan más o menos alrededor de la Reforma se fortalecen durante el Porfiriato. Sí. Se tienen que hacer una liga, ¿no? Tienen que juntarse para poder resistir a los embates del otro grupo, que además es mayoritario en nuestro país y que es justamente el catolicismo. Claro que a 500 años, pues es interesante ver compartir, digamos, la conmemoración de este festejo, pensarlo juntos, tomando en cuenta que el Papa es jesuita y que su orden justamente fue creada para responder a esto. Entonces yo no sé si es un gran movimiento de triunfo también, en cierto sentido, del jesuitismo, de decir, bueno, nosotros ahora les damos la mano y nos juntamos y tendremos que dialogar de alguna manera. Esto ya lleva un tiempo, ¿no? Durante mucho tiempo se hablaba, por lo menos en México, se hablaba de los protestantes, metiéndolos a todos en un grandísimo saco, como los hermanos separados, nuestros hermanos separados, ¿no? Que un día van a volver al buen camino. Pero cuando hablábamos justamente durante la visita del Papa, hace un ratito, lo que nos decían una vez tras otra los académicos es, seguimos diciendo que México es un país católico y que México siempre fiel y que no sé qué, pero México ya no es católico. Ya que desangelada esa visita del Papa. Bueno, ese es otro tema. Y está el tema de que no solo ya es el protestantismo, sino tenemos, por ejemplo, Islam en Chiapas, y que será otro fenómeno que en algún otro momento habrá que seguir también pensando. La comunidad de voces religiosas en nuestro país, y cómo este diálogo y estas perspectivas, claro que van a construir lo que vamos a hacer en el futuro. Y el tema muy difícil, que es el tema de la doble moral del catolicismo, ¿no? Digamos que la primera tesis de Lutero es, de su Señor Jesucristo dice, haced penitencia, pero no, la vida es penitencia, dice Lutero. Y con eso muestra una manera de vivir, como en el budismo, ¿no? El principio octuple es la postura correcta y la actitud correcta. La frugalidad, ¿no? Hay una parte muy fuerte. Calvino es lo mismo, el trabajo como ideal, digamos, la conciencia personal implica una distancia sobre el arrepentimiento y la culpa muy distinta a la del catolicismo, ¿no? Claro, la idea principal del protestantismo, al menos el luterano, pero también el calvinista, es que no se puede sobornar a Dios. Es decir, nuestras acciones no cuentan para el juicio que Dios va a hacer sobre nosotros, porque significaría que entonces Dios no es totalmente poderoso, no es todopoderoso, no tiene una voluntad que puede ejercer, sino que estaría restringida por nuestras acciones, lo que sería incompatible con un concepto de Dios como es el concepto de este Dios monoteísta tan duro que se tiene en Occidente. Y que se puede sobornar, porque el otro día iba yo caminando con una extranjera, San Judas. San Judas del tamaño de una persona. Y entonces lo iba arrastrando por todo Insurgentes, y entonces aquella me miraba y me dice, pero lo va a llevar a algún sitio, lo tiene que reparar, ¿por qué trae cargando San Judas? Y entonces, pues sí, claro, alguien que viene de una tradición protestante es muy difícil explicarle esta relación con los santos, esta bonita idea que tenemos, que tiene el catolicismo, de que a la divinidad se le puede torcer la manita y se le puede tratar como si fuera una maquinita de refrescos. Yo te doy una moneda y tú me das lo que tú quieres. Claro, y ahí es donde Lutero es este monje. Ya nos van a llamar. Te van a llamar y van a decir. Es un poco la idea. Esta religiosidad tan fuerte que siente Lutero, y Lutero dice, es que no tengo respuesta. Hago penitencias, hago un montón de cosas y no tengo respuesta. ¿Cuál es la solución de Lutero? Pues aceptar que en realidad a Dios no le interesan demasiado mis acciones y que yo tengo que aprender a vivir con esa cuestión. Y claro, esto uno crea o no crea ya en Dios, inclusive en estos países de tradición protestante, pues configuró ya una manera de construir la vida, que no es la misma manera de construir la vida en nuestras regiones, donde la manera de
construirnos y de hacer nuestros actos van en otro sentido. Okay. Ahora, claro que ahí es la gran discusión, Erasmo-Lutero, lo que está en duda es la libertad, de alguna manera, ¿no? Hasta qué punto nuestra libertad es esta arma poderosa que tenemos para construirnos y hasta qué punto no. Lutero decía que al fin, bueno, sí, la libertad, pero al final el que va a decidir, pues es Dios en su juicio con su voluntad todopoderosa, contra Erasmo que dice, no, es que como Dios pudo habernos dado la libertad y en última instancia no tomar en cuenta cómo la ejercemos. Entonces es una discusión teológica interesante, pero que también es filosófica porque se trata de dar razones, es una discusión con razones y argumentos, no nada más, digamos, es cerrarnos, pues yo creo esto, y ya, lo demás no, sino se trata de dar razones, discutir y entender. Sí, pero que también termina siendo ética y moral, porque tiene que ver, o sea, porque incide, sí, por supuesto, hay una parte muy ideológica, pero que se traduce a un actuar diario, desde la forma del culto, desde, como decía, la forma de vestirse, ¿no? Es muy evidente en manifestaciones artísticas, la forma en la que se visten, la forma en la que viven, frente a estos derroches, o como se pintaba al catolicismo, derrochador, fiestero, hay esta sobriedad y esta frugalidad luterana, que son distintas. Rogelio Laguna. Sí, justamente creo que esa es la tesis un poco de Max Weber en este libro que está de nuevo a discusión a 500 años de la Reforma, que habría que contrastar, por ejemplo, con textos de Bolívar Echeverría, que pone a discusión el barroco y como una manera de resistir también y de generar otras subjetividades, pero es claro que sí, que nos guste o no, ahí se generó también digamos, son modos civilizatorios. No solamente son cuestiones religiosas lo que están en juego, sino también modos civilizatorios. Sí. ¿No? Y esta cuestión que, bueno, críticos como Marshall Berman señalan en El origen de la modernidad y que coloca al Fausto como uno de los diálogos entre esos dos mundos, una bisagra entre el mundo fáustico y el mundo de la voluntad, ¿no? Es otra parte importante, ¿no? Sí, claro, y la filosofía también ha intentado de alguna manera conectar estas cuestiones, discutirlas. Hegel pues está bebido del luteranismo, Kant, por ejemplo, el propio Nietzsche, Herder, o sea, tenemos toda una serie de pensadores que fueron influidos por el luteranismo. O el propio Descartes, que además es el autor que yo también trabajo y que me cae muy bien, él nace en una Francia que la mitad era protestante. Ya después se hacen católicos y expulsan a los protestantes, se van a Suiza, hacen otra clase de situaciones, pero esto claro que va a generar estas diferentes maneras de estar en el mundo que ahora vemos, digamos, de manera pintoresca, pero que habría que entender cómo es que está constituido esto. ¿Es cierta esa leyenda de que se le ocurrió el discurso del método tirado en su cama? Bueno, hay varias leyendas igual. Viendo cómo se movía una mosca por el techo. Pues no creo, pero a lo mejor sí. El plano cartesiano. El plano cartesiano. Tirado en su cama. Sí, pero que eso es, Descartes estudió con los jesuitas. Ajá. Descartes estudió en la Contrarreforma, una Contrarreforma muy rígida, ¿no? Que es la Contrarreforma a los ejercicios espirituales de Ignacio de Loyola, es revisar nuestros pensamientos, hacernos cargo de nuestra subjetividad para quitar la herejía. O sea, es muy fuerte también esta manera de tomar la subjetividad. Bueno. Y de ahí, claro, el sujeto contemporáneo, pienso, entonces existo. Esta idea de quitarnos la herejía tiene que ver con estamos poseídos por el demonio, ¿no? Pues sí, nuestras ideas pueden ser peligrosas, pueden ir en contra de lo que se tiene que sí, o sea, esta idea eterna de pastorela de Dios y el diablo están eternamente luchando por el alma del ser humano. Es brutal. Ahorita escondo mi arete de diablo, no vaya a ser la de mala. Pues es que es brutal, ¿no? Pensar, yo soy capaz del mal, ¿no? Esta idea de naces con el pecado original y entonces la religión se encarga de lavarlo, pero lo vas a ir adquiriendo, ¿no? Tienes que ir luchando contra él. Esta idea de la lucha interna también está dentro de la filosofía, muy imbuida, muy metida en la filosofía y en el arte también, la estética. Sí, claro, y que es una consecuencia de estos procesos, hacernos cargo ya de nosotros mismos, ¿no? Tanto en el protestantismo, nuestra relación con Dios, como en la Contrarreforma, el cuidado de sí. No vaya a ser que no me esté cuidando bien a mí mismo y que me vaya yo a condenar. Entonces, claro, ¿qué somos nosotros ahora? Sujetos individuales, modernos,
¿De dónde viene esto? ¿Cómo se construyó? Bueno, de muchas maneras, pero una de las ramas fuertes por sus implicaciones sociales políticas, claro que fue la Reforma Protestante. ¿Tienes? Perdón, No. Ya no los explicará Alfredo Ávila, pero digamos, el sostén del juicio religioso contra Morelos y contra Hidalgo son estas bases. Abad y Queipo lo tiene, y justamente ambos mueren fusilados con el misal en la mano a pesar de haber sido excomulgados, ¿no? Es una manera de aferrarse a esa decisión de que la religión es una cuestión personal más que una cuestión institucional, ¿no? Claro, y lo interesante también, que es otra diferencia, es la cuestión del perdón, y que también estaba a discusión, ¿no? ¿Quién puede perdonar y quién no puede perdonar? En el caso de Lutero, el perdón no se juega de esa manera, porque Dios puede salvar a los más injustos, si así lo quiere. Y en el catolicismo, bueno, el perdón también siempre es una opción. Entonces, bueno, ahí hay una manera que habría que confrontar, de ver cómo jugamos esta responsabilidad por nuestras acciones. ¿Qué te parece si vamos cerrando con algunos comentarios que estamos reuniendo aquí de redes sociales? Un montón de felicitaciones, de abrazos, te están diciendo que son tus fans from heaven, nada de from hell en esta conversación. Pero me parece que hay cuatro comentarios que además vienen juntitos, que nos ayudan a cuestionar un poco de lo que nos hace falta estudiar, discutir, tanto en la universidad como en otros espacios. Por ejemplo, Diogenito nos dice, ¿qué tal esa bonita costumbre de jurar a la Virgen? Por ejemplo, no tomar, pero si das una limosna se puede faltar al juramento temporalmente bajo protección divina. Es la primera. Margeven dice, ¿dónde entran las iglesias? Pare de sufrir. Mientras más dinero dones, más te hará caso Dios. Esta es otra. Hablando del marketing de las iglesias, claro. Esta es una más. Dice Eduardo Mendoza, interesantísimo recordar lo que se ha validado la Iglesia Católica para defender su market share. Es claro que es mayormente un negocio. Esta es otra. Y por ahí, Motif, nada más para cerrar, le dice, constitucionalmente somos laicos. ¿Cuál es la opinión de ustedes? Estas opinión, constitucionalmente somos laicos, esa es nuestra opinión, no somos laicos. Pero vamos a ver cómo se representa. ¿Qué pasa con todo esto, Rogelio? Bueno, yo creo que lo que tenemos que hacer a 500 años y en nuestro país es entender estas dos grandes tradiciones. Y entender también que a lo largo del tiempo ha habido muchas modificaciones. La Iglesia Católica de hoy en día no es la Iglesia Católica con la que Lutero estaba discutiendo. Puede que tenga excesos y vicios muy parecidos, pero no somos los mismos. Ni los actores de este lado ni los de allá son los mismos. Es otra iglesia distinta, ¿no? También las iglesias protestantes. Que digan que son luteranas o que participan de esta tradición, no quiere decir que están siguiendo toda esta configuración que Lutero está construyendo, ¿no? Entonces, estas iglesias que sí parecen a veces un poco de marketing, ¿no? Se parecen más bien a lo que Lutero en algún sentido criticaba, ¿no? De echen la cajita y mientras más suene la cajita, más rápido el alma va a llegar al cielo, ¿no? Entonces, eso habría que entenderlo. Pero podemos entender, eso sí, esta tradición como una responsabilidad que tenemos histórica de saber dónde estamos, cuál es nuestra responsabilidad frente a nosotros mismos. Y yo creo que esa es la enseñanza de este gran proceso, que además ya sabemos, llevó muchas vidas, separaciones de países, de cosas, etcétera. De familias, ¿no? Guerras por todos lados, hasta hoy en día, ¿no? Tenemos problemas religiosos. Y creo que eso abre también la posibilidad, por un lado, del diálogo, escuchar las razones, pero también tomar nuestra responsabilidad de ser nosotros dentro de esta gran mar de ideas que nos bombardean. ¿Qué es lo que nosotros queremos realmente creer? ¿Con qué nos vamos a poder comprometer? Con eso nos vamos a quedar. ¿En dónde te encontramos? ¿Dónde te escribimos? ¿Dónde estás dando la clase? ¿Quién se puede colar? Cuéntanoslo todo. Bueno, pueden contactarme a través del Facebook, soy Rogelio Laguna, y en Twitter, así, tal cual. Y en Twitter soy @filósofomago. Entonces, ¿por qué no? ¿no? Entonces, bueno, ahí me pueden contactar y le mando saludos a mis alumnos de la Facultad de Filosofía y Letras con los que he estado dialogando este semestre justo sobre estas cuestiones. Y que les dijiste que si te oían, entonces les ibas a dar un punto más. No. Pues qué placer, Rogelio, ¿Prometiste indulgencias a cambio de likes? Sí. Esperemos que próximamente Rogelio Laguna, mejor conocido como el filósofo mago, esté de vuelta en esta cabina. Mil gracias, Rogelio, qué placer. Muchas gracias, igualmente. Una gran conversación. Pues, vamos a escuchar música. El Castillo Fuerte de Martín Lutero con Vox Luminis, Lionel Munier. ¿No tienes la versión de Monsiváis? Nunca lo nunca lo había grabado. Sí. Venga de ahí. Sí.
Primer movimiento. A ver, ¿de qué nos estábamos riendo fuera del aire? Con tanta impresión. De que la mamá de Alfonso de Alba mandó decir que menos blasfemias y que qué bonito suéter. Sí, está muy bonito tu suéter, Juan Inés. Lo de a ver, sí son un poco, son reducciones al absurdo. Ajá. Que explicó de manera mucho más desenfadada, no más desenfadada, pero más articulada y mejor organizada. El maestro Rogelio Laguna, que nos acabamos de enterar además que tiene 28 años. ¿Qué pasa con eso? 28 y nos da años. mucho gusto que nuestra universidad tenga a estos maestros, francamente, porque nos da fe en el futuro. Debe tener alumnos de su edad. No puedo creer. Bueno, o más grandes. Qué maravilla contar con personas tan inteligentes y tan divertidas en nuestra universidad. El conocimiento no necesariamente es abrumador y aburrido, y eso nos lo acaba de probar aquí nada más y nada menos que Rogelio Laguna. Nos quedan un par de minutos para despedirnos, por supuesto, para hacer la invitación a que todos los que nos escuchan se unan a esta celebración, hoy por ser 31 de octubre, de Día de Muertos, de Halloween, de sincretismos culturales y demás, en el Mórbido Film Fest, que ya estuvimos hablando con Pablo Guisa y con nuestro querido Roberto Coria. Pues está bueno, van a la mitad y han pasado un montón de cosas, películas espeluznantes, latinoamericanas, mexicanas, extranjeras. Si usted quiere una tarde de cine para disfrutar el día de hoy, pues un poquito de este horror, del horror que pasa en la ficción, venturosamente, acérquese a la cartelera de Mórbido Film Fest. Les mandamos un gran abrazo a todos los que lo integran, los queremos mucho y nosotros nos despedimos haciendo homenajes. Sí, vamos a seguir aquí en Primer Movimiento, 1 y 2 de noviembre. La magna ofrenda de la UNAM dura hasta el 2 en Santo Domingo. Hay que agradecer a Alejandra Rangel, que nos trajo pan de muertos. Muchísimas gracias a Ale Rangel, que nos trajo pan de muerto y que todos los días nos ayuda a hacer un poco mejor este trabajo. Muchísimas gracias, Alejandra. Ya nos vamos, y nos vamos con las palabras de Biglietti aquí en Primer Movimiento. Esto fue Primer Movimiento. El mundo desde la universidad y Ana Clara. Grafo, ella escribe en las paredes resistir, bufanda rojinegra por la espalda, minifalda, Ana Clara. Por la infancia, aprendiendo en bellas artes a crecer, con pechos de rosales sin espina, agua marina, Ana Clara. Es de Radio UNAM presentó Primer Movimiento. El mundo desde la universidad.